Haciendo acopio a la memoria, hay algunos pasajes de la historia contemporánea reciente, digamos los últimos 20 años del siglo XX, digamos lo que son los años 90 hasta llegar al año 2000 y los años del 2000 al 2010 y ahora llegar hasta el 2020-2022. Hay cosas que tienen mucha lógica, mucha relación, empezando con la clase política mexicana. Hay una discusión, un debate que tiene una correlación directa, porque pues para todos es muy elemental asumir o presumir de que el partido en el poder actualmente y el sistema presidencial mexicano actualmente, es decir, ahorita en el 2022, pero que dio inicio en el 2018, todos sabemos que hay sexenios. Hay muchas coincidencias y muchas expresiones que bien vale rescatar de la memoria. Por ejemplo, en el año de 1988 se dio un movimiento muy interesante en el que el PRI era pues el partido hegemónico. Recordemos todos que el PRI pierde su poder presidencial hasta el año 2000, pero hay un antecedente de 12 años atrás de esa posibilidad que tuvo la oposición a través del PAN de quitarle la presidencia de la República al PRI. Entonces empezó fundamentalmente en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y un grupo importante de políticos del PRI que habían ocupado cargos importantísimos, como el caso de Cuauhtémoc, que ya había sido gobernador de Michoacán por el PRI y había sido subsecretario o secretario de Estado, y que era de los críticos con un gran peso político en la estructura del PRI. Ese peso obedecía fundamentalmente a que pues es el hijo de Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas, recordemos que fue presidente de la República en 1934 al 40. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tenía un peso impresionante al interior del PRI, pero cuando no se le dieron las cosas, cuando se empezó a oponer a las decisiones autoritarias, a las imposiciones, a los dedazos, a la falta de democracia, se empezó a generar toda una corriente de opinión, originalmente llamada corriente crítica, y después se empezó a dar un zipizape y un jaloneo que provocó que se saliera los tres personajes que mencioné, Cuauhtémoc, Porfirio y Ifigenia, y formaran un Frente Democrático Nacional, no un partido político. Y como tal, pues buscaron e intentaron llegar a la presidencia de la República más adelante. Tan es así pues que Cuauhtémoc Cárdenas fue varias veces candidato presidencial. Nunca logró pues ganar la candidatura. Sin embargo, los orígenes de este movimiento provocaron más adelante frutos, y estos frutos no fueron necesariamente la campaña presidencial, ahora los que eran del PRI contra el PRI, sino que provocó el nacimiento de un nuevo partido político de izquierda que por mucho creció más que lo que había logrado el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista Unificado de México y otros partidos como el PRT, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores, el Partido del Trabajo. Entonces logró unificar a varias corrientes de izquierda que formaron una nueva fuerza política que era el Partido del Sol Azteca, el Partido de la Revolución Democrática. Y con ese también Cuauhtémoc volvió a buscar la presidencia de la República en el 94 contra Carlos Salinas de Gortari, y donde se dio el gran debate aquel de que se cayó el sistema cuando el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, y que fue muy cuestionado de que si había ganado Cuauhtémoc Cárdenas o había ganado Carlos Salinas de Gortari. Estoy hablando pues obviamente de 1988. Entonces el fenómeno pues se repite otra vez en el 94, solo que con la trágica circunstancia de que asesinan a Luis Donaldo Colosio en 1994. Entra como suplente o como relevista Ernesto Zedillo Ponce de León por el PRI y gana la elección. Sin embargo, esto marcó la pauta para que dentro del PRD llegara como jefe de gobierno de la Ciudad de México, el equivalente a gobernador de la Ciudad de México de ahora, Andrés Manuel López Obrador. Entonces López Obrador no solo fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino que fue presidente nacional del PRD y desde luego, posteriormente, candidato presidencial por el PRD. Cosa que pues todos sabemos que no funcionó, no jaló, no logró lo que se pretendía. Y esto lo llevó finalmente a recorrer el país una y otra vez y otra vez. Por eso López Obrador 3 veces fue candidato presidencial, hasta que a la tercera lo logró, pero ya sin el PRD. Por eso se da el hecho aquel de que, haciendo un paréntesis, Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno por el PRD, y después sale y entra Miguel Ángel Mancera, también por el PRD, a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero después se forma, ya en el 2013, 2012, por ahí, el Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, Morena, como un movimiento con la idea de convertirse en partido político, lo cual logran, y yo creo que ya es en las elecciones del 2015, cuando oficialmente lanzan candidatos, pero en muy corto tiempo, es decir, en esos 3-4 años de actividad política independiente del PRD, y ya todos los que se habían salido masivamente del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo se sumaron a este movimiento directa o indirectamente junto con la izquierda política mexicana, y entre todos formaron una gran alianza de todas las fuerzas progresistas o de izquierda mexicanas rumbo a conquistar la presidencia de la República ahora el 2018. Entonces, en tan solo 3 años se logró por Andrés Manuel López Obrador, que ese es su gran acierto, se logró capitalizar todo el descontento de todos los mexicanos, los que eran priistas y estaban descontentos, muchos panistas que también estaban descontentos, y toda la izquierda mexicana que siempre fue opositora al PRI. Entonces el enemigo odiado siempre fue el PRI. Y desde luego que cuando se dio el fenómeno del año 2000 y del 2006, donde gana Vicente Fox y gana Felipe Calderón y gobiernan por el PAN, pues ahora los odiados fue el PRI y el PAN, por eso le llamaron el PRIAN. Y esa capitalización de todos esos descontentos, y sobre todo el lenguaje de decirle a la gente, al pueblo, a los más amolados, a los más pobres, que iba a acabar con la corrupción, que iba a meter a la cárcel a todo mundo, que iba a transformar al país, y le empezó a decir a la gente todo lo que la gente quería oír,
con justa razón, debo aclarar. Y entonces, bajo ese criterio, es como en tan solo 3 años de estar sembrando una y otra vez frases, propuestas, críticas, de todo. Le hizo la vida pesada a Felipe Calderón y a Peña Nieto, y hasta la fecha, pero como aspirante presidencial, y logró capitalizar la simpatía de un volumen enorme de mexicanos. Tan es así que casi más de 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador para llegar al poder. Eso es lo que se llama un proceso populista, en el sentido de que hacer que el pueblo te vea popular y hable solo de las cosas que a la gente le interesa, al margen de cómo te vaya cuando ya estés en el gobierno. Es un fenómeno interesante que está recorriendo muchos países del mundo, sobre todo de Centroamérica y de Sudamérica, y del cual hablaremos en los siguientes capítulos. Pero es importante tener los antecedentes. Capitalizar el descontento del pueblo siempre es un gran activo político. Gracias.